This work is supported by the USDA National Institute of Food and Agriculture, resident instruction grants, and distance education grants for insular areas. Saludos y bienvenidos a esta lección titulada Interpolación de datos en Stata. En esta lección vamos a crear dos bases de datos, una en serie de tiempo y otra en datos de panel, y vamos a utilizar herramientas que tiene Stata para interpolarlo. En esta primera parte vamos a crear una serie de tiempo similar a la que tienen los datos de la Junta de Planificación. Entonces vamos a coger datos como si fueran anuales y en años fiscales y vamos a interpolar esos datos para convertirlos en mensuales. Entonces en esta primera parte vamos a crear 20 observaciones solamente, y esas 20 observaciones vamos a hacerlas del 2000 hasta el 2020 o el 2019, y lo que vamos a hacer es que rellenar eso para el mes 6. O sea, solamente vamos a asignar ese dato que es anual de año fiscal para el mes 6. Eso sería similar a lo que se hace con los datos de la Junta para transformarlo o tener una idea de lo que está pasando mensualmente. Aquí creamos los datos, vamos a ver nuestra hoja de datos, y como ven, solamente lo que tenemos son esas 20 observaciones del 2000 al 2009 y en el mes 6. Entonces vamos a crear, vamos a informarle que tenemos mes y año a Stata, y en adición a eso vamos a crear una variable de tiempo. Entonces, que es una variable de tiempo que sea mensual. Y aquí le identificamos, ¿verdad? Está diciendo que creamos esa serie, pero tiene unos gaps, tiene unos espacios vacíos. Entonces vamos a crear nuestra variable que se va a llamar GDP, y esa variable GDP pues, tiene un intercepto de 9000, es función del tiempo y tiene un componente aleatorio. Entonces vamos a rellenar los espacios ahora de tiempo que están vacíos. Si vemos nuestro banco de datos ahora, solamente tiene un dato por año, y estamos diciendo que ese dato representa el mes 6. Ahora vamos a hacer una operación que va a rellenar el tiempo, los espacios de tiempo que no tenemos. Como ven, tienen estos espacios de tiempo vacíos, que son los 11 meses que hay entre cada uno de esos meses que tenemos datos. Y eso sería lo que se viera cuando ustedes están interpolando series que son anuales. Entonces vamos a hacer una interpolación. Esta interpolación lo que hace es que tira líneas entre medio de la interpolación, entre medio de los datos que no tenemos. Entonces vamos a ver esa interpolación y vamos a ver la gráfica. Aquí en la gráfica, como ve, son como líneas que van corriendo entre cada una de las líneas, pero vamos a ver los datos, la creación de datos, y ve que el dato que tenemos no se alteró, se quedó exactamente igual. Lo que hizo fue que los conectó, ¿verdad? Cada uno de esos datos. Entonces vamos a hacer otro tipo de interpolación. Esta interpolación es una interpolación suave, donde los cambios son suaves y no son cambios que van corriendo, conecta líneas entre medio de los puntos. Así que vamos a ver un poco lo que es, si es iPolate. Si es iPolate hay que instalarlo. Primero le da help, lo busca y lo instala. Ya yo lo tengo instalado, ¿verdad? Pero si ven en comparación con la otra gráfica que sacamos, estos cambios son más suaves y funciona como curva, ¿verdad? Yo en mi caso personal, yo prefiero estos cambios suaves a cambios abruptos, ¿verdad? Que funcionen como líneas entre los puntos, ¿verdad? No hay tanta diferencia entre una cosa y la otra en términos de las regresiones, porque lo que va a haber son crecimientos
o disminuciones, pero en términos se ve mucho más elegante cuando los cambios son suaves, ¿verdad? Entonces, aquí comparamos estos dos métodos de interpolación. Ahora vamos a crear, vamos a hacer una interpolación, pero con series de tiempo. Y vamos a ver una limitación que existe con usar Ipolate o CS Ipolate con datos que son datos de panel, inherentes de panel. Entonces le vamos a dar clear y vamos a crear, ya borramos los datos anteriores y vamos a crear 390 observaciones, ¿verdad? Vamos a generar esas observaciones y vamos a ver cómo lucen aquí. Ya tenemos nuestras 400 observaciones y vamos a crear una variable que sea X y vamos a crear un término de error. Con esa variable vamos a empezar a generar, ¿verdad?, todo el resto de las variables que nosotros tenemos. Esta línea roja fue que se me olvidó ponerle el asterisco, ¿verdad? Vamos a generar ahora lo que sería el ID de este banco de datos que es de serie de tiempo, y vamos a generar el tiempo, que esos son los dos componentes que tiene un banco de datos de panel, y vamos a ver cómo lucen nuestros datos ahora. Aquí tenemos nuestro tiempo, tenemos nuestro individuo, nuestra variable independiente, y tenemos un término de error, ¿verdad? Entonces vamos a identificar nuestro panel y vamos a informarle que tenemos un banco de datos de panel Astata, ¿verdad? Y eso es con el comando xtset. Entonces vamos a generar nuestra variable y luego de eso la vamos a interpolar, ¿verdad? Y vamos a ver cómo luce. Aquí nosotros creamos una variable, pero esa variable omite el año 2017. Y vamos a suponer que eso es motivo del huracán María, por ejemplo. Que pasó el huracán, ese año no se recogieron datos y tenemos datos omitidos. Y imagínense que estamos hablando de municipios. Tenemos los 78 municipios, pero para todos los municipios el 2017 está omitido. Ahora, ¿cómo trabajamos esa interpolación? Y no podemos usar el comando Ipolate directamente. Tenemos que darle una instrucción a Stata que tiene que interpolar por cada uno de esos sujetos independientemente. O en este caso por cada uno de los municipios. Y aquí hicimos la interpolación. Y como ve, ya el dato que teníamos omitido, pues ya lo tenemos lleno. Ahora, nosotros lo que creamos aquí en este banco de datos, un banco de datos que tiene un efecto fijo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las lecciones de efectos fijos y efectos variables? En este particularmente tiene un efecto fijo. Eso significa que se notan las diferencias entre cada uno de los sujetos, y que es un factor fijo que cambia esos datos. Por ejemplo, si ven el municipio 1 rondan los datos en los 600, pero el municipio 2 están en los 700. ¿Ves que hay una diferencia ahí? Ahora vamos a hacer una interpolación regular y vamos a ver qué es lo que pasa con esos datos. Si usted no controla y hace esa interpolación por sujeto. Cuando hicimos la interpolación, ¿qué tenemos? 1200 es el valor que tenemos, ¿verdad? Y ese número está demasiado alto para representar, por ejemplo, ese municipio 1, que en este caso pues sería Junta. Pues no funciona, ¿verdad? No está representando ese dato con las características de ese dato. Así que esa interpolación en particular tiene que darse con esa especificación, que es que se da un by ID sort, ¿verdad? Que es que estamos trabajando exclusivamente con ese sujeto dentro del panel.
Hasta aquí la lección del día de hoy, interpolación de datos en Stata. Si tiene preguntas o cualquier duda, por favor comuníquese a través de la plataforma del curso.